Continuamos aquí sin informaciones de nivel. El profesor Miguel Jorge, quien es el presidente de la ADP en la seccional Santiago Centro. Bienvenido, maestro. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días. Ayer, Gracias sí, por invitarme. ok, cómo no. Ayer el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro Fulcar presentaron al país el cierre oficial del año escolar y plantean que un éxito total y todo eso, y de hecho anunciaron la presencialidad para el siguiente año escolar. ¿Cuál es la evaluación que tiene Miguel Jorge y que tiene la ADP de Santiago respecto al cierre del año escolar? Bueno, el año escolar hay que evaluarlo y hay que evaluarlo en su justa dimensión. Lo primero que hay que resaltar es que este ha sido un año escolar muy particular, desarrollado en medio de una pandemia, y eso lo reconoce todo el mundo. Sin embargo, lo que más destaca en el año escolar que recién finalizó fue la improvisación permanente de parte del Ministerio de Educación. Que eso no es nuevo, ¿eh? O sea, yo entré con improvisación, yo encontré educación con improvisación en el 92 cuando entré y me jubilé viendo las improvisaciones. Pero no habían habido tantas improvisaciones y tanta falta de planificación como la hubo en el año escolar que recién finalizó, y eso lamentablemente trajo sus consecuencias. La falta de planificación y la improvisación no da resultado en ninguna actividad humana, mucho menos cuando se trata de educar. Y ciertamente se hizo un gran esfuerzo, se hizo una gran inversión de parte del Ministerio de Educación, pero hay situaciones con las que se inició y que nunca resolvió el Ministerio de Educación. No sabemos si no las resolvieron porque no tenían cómo resolverla, o fue justamente por esa falta de planificación y de previsión. Y entre los factores que gravitaron seriamente para que ese año escolar no fuera como dicen las autoridades que fue un año escolar exitoso, es el hecho de que se inició un año escolar con una enorme falta de docentes, miles de docentes en todo el país. Aquí en Santiago nosotros dijimos que hacían falta 176 docentes, es decir, estamos hablando de 176 grupos de estudiantes que se las tuvieron que arreglar y que los equipos de gestión tuvieron que hacer malabares para que alguien estuviera mínimamente pendiente de esos grupos de estudiantes. Tuvieron que coger la clase por televisión entonces solamente, esos estudiantes. Solamente, porque en los centros educativos no se pudo dar clase. Definitivamente no se pudo dar clase. Y el otro gran tropiezo del ministro de Educación fue querer forzar un retorno a la presencialidad cuando no estaban dadas las condiciones, y nosotros insistimos que no se habían creado las condiciones, que no era prudente intentar retornar a la docencia presencial. Las autoridades insistieron en que sí, y bueno, el tiempo nos dio la razón porque no pasaron 2 semanas cuando se había retornado a la docencia semipresencial en algunos municipios del país, y en el caso de la provincia de Santiago, en Navarrete y en Jánico, una iglesia, cuando hubo que rápidamente, incluso es el propio presidente de la República que tiene que tomar la decisión de que no había condiciones y que se iba a retornar a la modalidad de educación a distancia. Las autoridades han resaltado ese proceso de educación a distancia, ese modelado de clases a través de la radio y la televisión, y ahí también hay sus situaciones que se deben mencionar. Es decir, hubo una enorme distorsión entre lo que se orientaba desde la radio y la televisión y el contenido de los cuadernillos con los que se estaba era diferente. Trabajando, era completamente diferente. Es como la prueba nacional y todas esas cosas. Los docentes tuvieron que hacer malabares para tratar de encajar una cosa con la otra, pero no es tan fácil encajar cuando tú estás entre dos modelos o entre dos formatos completamente distintos. Unos contenidos que se explicaban por la radio y la televisión, y unos contenidos que eran diferentes a lo que tenía el cuadernillo. Entonces hay otro... Pero la virtualidad vista así de manera global, la introducción de la virtualidad en la docencia dominicana, como todas las cosas, tiene
luces y sombras. ¿Qué podríamos decir de lo positivo y de lo negativo de manera obligada entrar en eso en República Dominicana? Bueno, el esfuerzo es válido y tal vez eso es positivo, que se hizo ese esfuerzo, pero no se evaluó adecuadamente la realidad de la República Dominicana en términos de acceso a la conectividad a Internet. Cuando se diseñó el plan se pensó que aquí estaba resuelto el problema de la energía eléctrica, se pensó que estaba resuelto el problema de la conectividad a Internet, y cuando nos fuimos a la realidad de los hechos se demostró que ni siquiera las empresas que sirven servicios de Internet estaban en capacidad de suministrar lo que se estaba requiriendo para... Así es, y entonces ahí también vino la otra dificultad. Los docentes fueron los que se sacrificaron enormemente en ese proceso, tuvieron que trabajar. ¿Cómo es el dominio? ¿Cómo fue el dominio de los profesores con eso de la computadora, del internet y de impartir esas clases? O sea, ¿qué dice la ADP? ¿Qué significó para los profesores? Mira, para los docentes, en el grupo de docentes hay de todo. Hay gente que tiene buen manejo de la tecnología, hay gente que tiene limitaciones, pero todos los docentes hicieron un gran esfuerzo. Los que tenían más dominio, los que tenían menos dominio, hicieron ese gran esfuerzo por colocarse al nivel y poder hacer su trabajo. De hecho, ante la falta de acceso a Internet en la mayoría de los centros educativos, los docentes pusieron a la disposición del trabajo que debían hacer para el Ministerio de Educación sus dispositivos electrónicos, sus teléfonos, su propio internet, su servicio de internet que ellos pagaban, y cuando no, sencillamente compraban un paquetico para hacer el contacto con los estudiantes y orientarles. O sea que desde ese punto de vista son un fraude. Después que compra un paquetico se está suicidando. Imagínate, estamos en la República Dominicana, sí, donde terrible, nadie tiene nada seguro, sí. Pero hay que resaltar ese gran esfuerzo, esa disposición. De hecho, si el año escolar pudo llegar al final, aún con un mínimo de éxito, es dado ese gran esfuerzo que hicieron los docentes, esa dedicación, esa vocación que acompaña y tiene que acompañar a cada docente, de manera que este año escolar, lo otro positivo es que ha sido una gran experiencia. Es una gran experiencia para los docentes, ha sido una gran experiencia para los estudiantes que tuvieron la posibilidad de conectarse con una nueva realidad, las familias que tuvieron que hacer un gran esfuerzo también, porque eso hay que reconocerlo. Aquí hubo familias que hizo un esfuerzo extraordinario en recursos económicos y en la utilización del tiempo para dedicarlo a sus niños y a sus niñas. Y facilitarle el teléfono celular al niño o a la niña para que vieran el mensaje por el grupo de WhatsApp. Tamaño problema ese. Te estoy contando porque a Eridania le correspondió eso. Ya nosotros estamos jubilados y ya no cargamos con ese lastre, pero los que están activos, hay gente que está sufriendo consecuencias de salud. Mira, lo otro que hay que resaltar como positivo es que esto permitió poner en evidencia la realidad que vive la sociedad dominicana, porque tú me estás hablando de poner el dispositivo, el teléfono a los muchachos. Resulta que en la casa en ocasiones solo había un teléfono, y entonces papá o mamá tenía que dejar el teléfono, tenía que quedarse incomunicado para que los niños pudieran hacer contacto con su maestro, con su maestra, y poder recibir las orientaciones, porque es como digo, se partió de una realidad equivocada. Las autoridades pensaron que aquí estaba resuelto el problema de la energía eléctrica, el problema de conectividad a Internet. El que está arriba siempre está bien. Todo el mundo tenía la posibilidad de un dispositivo electrónico, y no fue así. Pero bueno, en medio de esa situación... ¿Usted cree que habrá condiciones? El gobierno ya anunció oficialmente que el año escolar que comenzará en septiembre será presencial. La ADP entiende que habrá condiciones para eso. ¿Habrá bajado el COVID o las medidas serán favorables? Mira, en relación a lo del COVID hay que estar a la expectativa, y es el Gabinete de Salud el que debe decidir en su momento si en términos de control con este virus
están todas las condiciones para el retorno a docencia presencial, pero es positivo el que el gobierno lo haya anunciado desde ya. Digo que es positivo que lo haya anunciado desde ya porque el ministro de Educación debe decirle al presidente de la República, si no se lo ha dicho, que hay cientos de planteles escolares en todo el país que deben ser acondicionados, algunos que deben ser reconstruidos, otros que deben ser habilitados y algunos que deben iniciar su construcción, otros que deben concluir el proceso de construcción, porque aquí hay centros educativos que están en más de un 90% y han estado ahí abandonados durante mucho tiempo. Pero a nosotros yo he visto la escuela experimental, que eso está ahí en el centro histórico de Santiago, y no sé cuál es el secreto. Mira, ese es el caso más patético que tenemos. Ese centro educativo empezaron su reparación hace 4 años. Lo han detenido el proceso de reconstrucción en varias ocasiones. La última vez que se hizo algo ahí, hace aproximadamente 1 año, y desde ese tiempo ha estado todo abandonado. Las autoridades no han dado respuesta y son las cosas que a nosotros nos preocupan, porque decimos, son alrededor de 700 estudiantes que acuden a la escuela experimental Emilio Prudón en el mismo centro de la ciudad de Santiago. ¿A dónde irán si no se repara ese centro educativo? Entonces la otra preocupación que nosotros tenemos como ADP es el que estamos a menos de un mes del inicio del año escolar y cualquier proceso de construcción requiere tiempo. De todas formas, nosotros pensamos que por lo menos el Ministerio de Educación debe presentar cuáles son los centros que serán reparados y cuál es el itinerario de reparación, porque estamos hablando de la escuela experimental Emilio Prudón, pero si nos vamos a la comunidad y que se está avanzando, se supone. Creo que lo han avanzado. No sé, se avanzó bastante, pero como te digo, donde no han comenzado, entonces está más lejos la cosa. Hace aproximadamente 1 año que se estuvo trabajando ahí por última vez, entonces es posible que algunas cosas que se hicieron tengan que volver a hacer de nuevo. Pero yo te puedo referir al caso de la escuela de la comunidad del Aguacate en Jacagua. Esa escuela se cae a pedazos, una escuelita pequeña, unitaria, de pocos estudiantes, pero bueno, los niños de el Aguacate necesitan y merecen tener una escuela en condiciones dignas, tienen derecho a la educación, y ni para allá mirado, pero cerquita de nosotros, aquí en Cienfuegos, la escuela Emma Balaguer, una escuela emblemática en esta comunidad, muy fea. Y nosotros hemos dicho y hemos reiterado hasta la saciedad que esa escuela debe ser reconstruida. Esa escuela está muy deteriorada, su sistema eléctrico, su sistema sanitario, su sistema de instalación de agua. Esa escuela tiene 25 años, usted recordará, se inauguró en el 96. Y se reparó en una sola ocasión después de su inauguración. Lo cierto es que esa escuela está muy deteriorada, no va a estar en condiciones de iniciar docencia presencial si no es objeto de una intervención. Pero tenemos la escuela J. Armando Bermúdez, que no sé, pero ahí debe haber un estudio de ingeniería que determine si ese plantel está en condiciones de albergar personas, porque lo que nosotros hemos visto es que esa edificación tiene serios problemas en sus estructuras. Ahí se ven, es visible las grietas en las columnas, en las vigas que soportan esa edificación. Es una escuela que tiene muchos años de construcción y que también debe ser intervenida, solo por mencionar algunos de los centros educativos. De todas maneras, nosotros apelamos a la gestión del señor Roberto Fulcar. Nosotros siempre pensamos que iba a hacer una buena gestión porque dijimos, él sabe de educación. Cuando nos preguntaban a nosotros, pero en otras ocasiones hubo ministros que no eran profesores, que no eran, y uno le atribuía a que no conocían el proceso. Pero no sé, parece que es un experto en educación. No nos ha ido bien hasta ahora con los expertos en educación, sí. Porque tuvimos a Melanio Paredes, sí, y podemos decir que también. Melanio Paredes, un educador de toda la vida, un experto en materia educativa, un gran investigador, pero no tuvo grandes logros en materia educativa. Sí. Y ahora tenemos a Roberto Fulcar, que es un conocedor del ámbito educativo, que incluso fue dirigente del Comité Ejecutivo Nacional, y nosotros le conocimos en la década del 90 siendo dirigente del Comité Ejecutivo Nacional. Asumíamos que era una persona que iba a tener ciertos niveles de compromiso con el magisterio y con la educación de por sí, y esa hasta el momento no ha sido la realidad, porque Roberto Fulcar incluso ha dirigido el Ministerio de Educación de espalda
al magisterio. Bueno. Y eso es Y al lado de las preocupante, grandes empresas. eso llama la atención. Él ha puesto sus intereses en otro litoral, obviando la participación de la ADP, obviando el papel protagónico que juegan los docentes. Nosotros, siendo optimistas, siempre decimos que siempre habrá la oportunidad para recapacitar, para rectificar cosas, y pienso que el Ministerio de Educación debe planificarse y debe rectificar para corregir algunos entuertos. Y este año escolar 2020-2021, que ayer el presidente de la República dio por concluido y dicen que de manera exitosa, nosotros decimos que hubo muchos hierros, que hubo muchas equivocaciones, y entonces eso debe servir para que en la planificación del año escolar que han anunciado para el mes de septiembre de manera presencial, y nosotros no nos oponemos, ahora lo que sí decimos es que deben crearse las condiciones, que debe iniciarse a trabajar desde ya. En Santiago nosotros no tenemos información de que se esté haciendo la intervención de ningún centro educativo de estos que nosotros hemos mencionado, que son los que están en peores condiciones. Hace unas semanas estuvo el ministro de Educación en Santiago. A la ADP se dio por enterada a través de los medios de comunicación, como parte de eso que te digo, de que porque no viene, se ha obviado. Sí, y entonces lo preocupante es que vinieron a anunciar la ampliación del Politécnico Las Mercedes, y bueno, está bien la ampliación del Politécnico Las Mercedes, ¿y por qué no reparan los pero hay que otras están prioridades, y las prioridades desde nuestro punto de vista tiene que ser la escuela experimental, tiene que ser la escuela J. Armando Bermúdez, tiene que ser la escuela Emma Balaguer, sí, muy bien. Que son los centros que la ADP tiene elecciones este año. Así es, las ¿En qué fecha? elecciones de la ADP están pautadas para el mes de octubre. El miércoles día 13 de octubre serán las elecciones de la ADP. Ya tiene la comisión electoral. La comisión electoral se juramentó, aunque hemos observado que ha ido muy lenta en sus trabajos. El primer paso es el levantamiento del listado de la membresía para confeccionar lo que es el padrón electoral. Nosotros fuimos de la comisión electoral del proceso pasado. Ya aquí en Santiago también se puso en posesión a la comisión electoral que preside. ¿Usted va a ser candidato otra vez? Preside el profesor Juan Zapata. Bueno, nosotros tenemos el compromiso con el magisterio de Santiago, con la comunidad educativa de Santiago, de estar al frente de la ADP. Nosotros hemos estado a la vanguardia en el reclamo para que las autoridades cumplan con lo que tienen que cumplir frente al magisterio, frente a toda la comunidad educativa. No hemos cesado un instante en ese afanar. Nosotros hicimos la promesa al magisterio de Santiago de que de asumir la dirección de ADP íbamos a manejar de manera eficiente y transparente los recursos del sindicato, y así lo hemos hecho. Bueno, pues en la visita que hemos hecho a algunos centros. Como se nos acaba el tiempo, profesor Miguel, sí, y le agradecemos que haya venido. Como el tiempo se nos termina por hoy, nosotros queremos hacer un compromiso con nuestros televidentes de que más adelante usted vuelve entonces ya cuando tenga la plancha conformada, porque como usted dirige un equipo, pero es un equipo multicolor, porque en la ADP diferentes corrientes tienen miembros en los comités en los comités municipales. Entonces cuando ya tenga eso, le vamos a agradecer que nos visite, vamos a dedicarle más tiempo de nuestro programa para que presente los candidatos, los nuevos programas y esas cosas. Gracias por venir, muy agradecido de su asistencia aquí. Bueno, gracias a ti por invitarme a este interesante programa. Siempre estaremos a la orden y a la disposición. Gracias nuevamente. Así llegamos a la parte final de Información de Desnivel. Nuestra invitación es que mañana a las 7 nos acompañe en una nueva edición. Bendiciones a todos.